Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanía y Democracia, este programa que hacemos en alianza estratégica con el Instituto Nacional Demócrata NDI y el canal del Congreso de la República. Siempre tratamos temas que, digamos, superan la expectativa de la noticia que día a día se da en el país, pero son temas muy importantes que desde la óptica y de la profundidad, que el aporte que nos da el NDI para nosotros es fundamental. Hoy vamos a tocar el tema de discapacitados, que no se llama así, se llama persona con discapacidad, que es una forma también de comunicarnos en forma adecuada, no solamente con convenciones internacionales, sino en forma digna, en forma de respeto a estos colombianos, a estas personas, a estos seres humanos que están en una situación distinta a la gente, digamos, que actúa en forma aparentemente normal. Hoy tenemos tres invitados muy especiales. En primer lugar, vamos con las personas que están fuera de casa, con nuestros invitados especiales. El doctor Juan Pablo Salazar, que es el director del Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad. Es digamos que la persona por parte del Gobierno Nacional de la Presidencia de la República que dirige ese plan. Doctor Juan Pablo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A la doctora Margarita Restrepo, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia y también congresista del Centro Democrático, y podríamos decir que una de las pocas congresistas que se ha enfocado, se ha concentrado en avanzar en estos temas acá en el Legislativo. Representante, gracias. Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Y a Andrés Osorio, oficial de programas del NDI, que es nuestro habitual invitado por parte de esta ONG internacional. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Antes de entrar con nuestros tres invitados especiales, veamos cuál es el perfil del tema de personas con discapacidad en Colombia y cómo se ha enfrentado durante los últimos años. La población con discapacidad en Colombia está conformada por cerca de 2.9 millones de ciudadanos que no cuentan con las herramientas suficientes para participar en el sistema productivo del país. El 52% está en edad productiva, pero solo el 15.5% trabaja en alguna empresa o entidad. Los colombianos hemos sido excluyentes incluso en el uso del lenguaje. Según la Organización Mundial de la Salud, el término discapacitado está evolucionando. Sin embargo, aún escuchamos calificativos déspotas como minusválidos, discapacitados o lisiados. La mejor palabra para llamar a esa población es persona con discapacidad. Desde hace 18 años, la Ley 361 del 97 creó en el país los mecanismos para reconocer el derecho al trabajo y la igualdad de las personas con discapacidad. Uno de los puntos centrales fue otorgar beneficios tributarios a las empresas que contraten a personas en esta situación, ya sean visuales, auditivas o de cualquier otro tipo. Las cifras entregadas por la Fundación Saldarriaga Concha demuestran que ha sido poca la inclusión de esta población en el sistema productivo del país. A nivel político faltan herramientas para garantizar que la población con discapacidad tenga representatividad dentro del gobierno, así como oportunidades para acceder a la educación, la movilidad y demás aspectos de forma equitativa. Desde luego, doctor Juan Pablo, tendremos que entrar como por el comienzo, desde el Estado colombiano, del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la legislación vigente en este sentido y si se han reglamentado y si están cumpliendo los dictámenes o lo que aprobó el Congreso de la República? Legislación hay muchísima, desde la 361 que hizo Jairo Klepatowski en el 97 hasta la 1618, que es la ley estatutaria, digamos lo más amplio que hay en materia de discapacidad. También ratificamos la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y en el papel está todo. ¿Aguanta todo? Estupendo, sí. Es más como la implementación de estas leyes donde tenemos que concentrarnos. Precisamente la reglamentación de la 1618, ahí el Estado, pues como Estado estamos un poco lentos, eso debía estar listo en febrero y yo espero que esté listo para diciembre, pero falta mucho. Adicionalmente también creo que hay algunas leyes que todavía falta, todavía hay algunos tuerquitas que toca apretar aquí y allá, correcto. Doctora Margarita, usted que no solamente es una interesada en este tema, pero que nos parece importante desde el punto de vista de la oposición, del control político, su visión frente a la legislación vigente. Yo pienso
igual que Juan Pablo, hay muchas cosas, pero hay vacíos jurídicos que hay que tratar de llenar. De hecho, por esa razón el Centro Democrático radicó hace 2 meses en el Senado de la República un proyecto de ley para tratar, número uno, de suplir todos esos grises de los que les estamos hablando jurídicos y además para de verdad empoderar a la población, a las personas que que tienen discapacidad, porque es que es una población completamente desprotegida, que podría ser muy productiva incluso si se cumplieran las leyes, como por ejemplo las del trabajo. Solamente el 1% del proyecto de la ley del trabajo para las personas con discapacidad se está cumpliendo. Entonces yo pienso que hay que fortalecer, hay que empoderar a la población con discapacidad y hay líderes maravillosos y gente maravillosa que tenemos que visualizar en este aspecto. Andrés, el papel de la sociedad civil organizada frente al tema de la atención a esta situación, porque sería ilógico preguntar cuál sería la importancia de participar en esto, que es obviamente, la respuesta es obvia, es lógica, pero ¿cuál ha sido el papel de la sociedad civil organizada frente a este tema? Pues a ver, creo que tenemos que iniciar haciendo una aclaración, y es que el espectro para la participación de la población con discapacidad en Colombia es enorme. Atraviesa todas las esferas que tienen que ver con la ciudadanía. Es imposible pensar alguna esfera de un ciudadano que no tenga derecho o espacio cabida para la población con discapacidad. Sin embargo, hay muchas dificultades que superan incluso las disponibilidades y las posibilidades que tiene la sociedad civil para poder fomentar precisamente la participación de la población con discapacidad. Y podemos hablar de un aspecto, una experiencia concreta que desde ENEI hemos tenido, y es el proceso del Cabildo Abierto sobre discapacidad en la ciudad de Cartagena, el primer Cabildo Abierto que se ha desarrollado en Colombia específicamente sobre discapacidad, y allí encontramos precisamente que no era posible simplemente que los ciudadanos por sí mismos lograran activar el mecanismo, sino que tenían que tener el acompañamiento precisamente de la sociedad civil organizada, de la academia, de los medios de comunicación, de personas que pudieran rodear ese proceso, pero también para poder suplir ciertos vacíos precisamente que se encuentran en el camino. Y son vacíos, no digámoslo vacíos de disponibilidad o de actitud por parte de los ciudadanos, sino vacíos que están en la parte técnica para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a sus derechos. El Cabildo Abierto lo que buscaba era precisamente hacer una revisión de una política pública, ¿sí? Algo tan sencillo como eso, como es atender a la población con discapacidad en una ciudad, y encontramos que en realidad no estaban las condiciones adecuadas para que eso se pudiera hacer. Por eso había que empezar a avanzar en cómo generar un espacio de incidencia, que es lo fundamental y es el primer paso, empezar a hacer incidencia, pero nos dimos cuenta que cuando es población con discapacidad, los procesos de participación ciudadana toman mucho más tiempo. No es lo mismo para una persona. Juan Pablo. Pero es que yo ahí quiero decir una cosa, puede que tengamos las leyes, puede que tengamos, y como decía Juan Pablo, las tenemos pero no las conocen. Además de eso, yo creo que para todo el mundo es obvio que puede que tengamos la herramienta de la ley, pero si no la sabemos usar no tenemos nada. Y nuestras ciudades y nuestra sociedad sí. No puede que no haya ningún tipo de resistencia, como dices tú, ni nada. Sí, yo me muero de la pena, pero es que la resistencia no es solo que yo me oponga a ti. La resistencia es que yo, para moverme en el Congreso de la República, si soy discapacitado, a mí me cuesta. En estos días tuve un problema en la columna y fue muy difícil asistir a mis plenarias y a mis actividades dentro del Congreso de la República. Esto es discriminación. Y si eso le ocurre a una congresista Claro. de la República que tiene todas las condiciones y se supone que todas las prebendas, imagínense un colombiano común y corriente que viene a hacer un trámite. Pero yo me refiero, por ejemplo, a la disposición o a las barreras en cuanto a entrarle al proceso, ¿sí? A motivar al ciudadano a decir, bueno, yo me meto a un proceso de participación para incidir en un asunto de ciudad, en un asunto público, ¿sí? Otra cosa son esas barreras que uno encuentra de accesibilidad, de movilidad, de atención por parte de los funcionarios públicos en distintas entidades para la población con discapacidad. Eso está a la orden del día, hay que decirlo, en cualquiera de las ciudades del país. Muy bien. Juan Pablo, este es un programa obviamente del canal del Congreso y para nosotros es importante tratar también el tema de participación ciudadana, de la representación, a ver, se suena como cacofónico, de la subrepresentación que tienen estos grupos, estas personas en condiciones con discapacidad. ¿Cómo está la participación ciudadana? ¿Hay los canales? ¿El Estado colombiano proporciona los canales para que
las personas con discapacidad participen en forma más dinámica, en forma más activa, y una cosa fundamental, porque es que uno puede hacer foros, audiencias, congresos, seminarios, bueno, todo lo que quiera. ¿Sí los escuchan? No hay programas específicos, como en cuanto a acciones afirmativas o temas de cuotas o algo así en el Estado, no hay. Hay programas que lidera, por ejemplo, el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior también, en el que se van a las regiones y forman a los líderes. El ejemplo que daba Andrés del Cabildo de Cartagena, eso fue acompañado por el Ministerio del Interior. Entonces hay como acciones aquí y allá, pero todavía no hay una política de Estado como fuerte y robusta para la participación de ¿Queda la eso gente. en letra muerta? Saludo a la bandera, muy bueno, muy chévere, se reunieron 200, 300 discapacitados para analizar el tema. ¿Y qué pasa después? Pues cuando son estas acciones puntuales y separadas se pueden lograr cosas. O sea, si se va el Ministerio del Interior a Cartagena específicamente a atender un tema específico, pues lo sacan adelante. Ahí va rodando ese cabildo y ha tenido unos resultados concretos medibles y ahí están apuntándole una política pública. A lo que veo es que esto no son acciones sueltas, no es una política de Estado que uno diga, y es que estamos pues como integrada. Exacto, como con todas las herramientas facilitando la participación de la gente. Desde el punto de vista político, doctora Margarita, la verdad, pues digamos que uno viaja como periodista a muchas zonas del país y uno ve muy pocas personas. Hay muchos candidatos actualmente para las elecciones del 25 de octubre. Con discapacidad, sí. Pero hay muy pocas personas elegidas. Es decir, obviamente cuando estaba el senador Klopatowski aquí, ese era un tema que yo tengo que admitir, era un tema de, digamos que recurrente. Porque digamos que no es que él legislara en causa propia, pero estaba representando una población fundamental. Ese mapa que usted tiene del país frente a la representación política de los discapacitados, ¿cuál es? No, yo pienso que nos falta gente más. Número uno, yo creo, si hablamos de equidad, es equidad. Yo no creo en las cuotas porque para mí eso es una forma de discriminación. Pero sí creo que debe haber más personas comprometidas con los temas de discapacidad, con los temas de los niños, con los temas, porque hay tan poquitos políticos sociales. Si es que en realidad uno lo que debe ser es eso, ¿qué es la política? ¿No? El arte de servir a los demás. Y aquí se quedan donde hay más votos y la cosa no es así. Yo pienso que desde el Centro Democrático uno de los objetivos nuestros y mío en particular ha sido representar a esta población lo mejor posible. Y en todos los aspectos siempre la tenemos presente. De hecho, con Juan Pablo estoy trabajando en Coldeportes por el tema del deporte en la discapacidad para tratar de mejorar todas las condiciones para los paralímpicos, para todo esto, porque creo en el tema y pienso que nos hace falta tal vez una cosita, Juan Pablo. Si nosotros dejamos que cada uno de nosotros trabaje por separado y tengamos mesas de trabajos, eventos muy buenos y no hacemos sinergia, no vamos a llegar a ningún Pereira. Aquí hay que unir esfuerzos y hacer sinergia para poder sacar adelante de una manera adecuada a todas esas personas que tienen un problema, pues discapacidad. Bueno, pero espérame un segundo porque eso que dices que es importantísimo, es un poco el espíritu de este despacho que creó el presidente. Sí, que es como articular las acciones, trabajar con los congresistas y trabajar con las diferentes entidades del Estado para agrupar el tema, porque estoy de acuerdo en que el problema más grave es que la discapacidad estaba desparramada pues por todo el Estado y faltaba como un eje que lograra como articular un poco los temas y estamos en eso. Y por eso para uno es más fácil y tenemos menos posibilidad de decir que es que no pudimos, porque de todos modos, pues con Juan Pablo sí hemos podido. Yo pienso que el que quiera trabajar, trabaja. Muy bien. No, pues claro, la idea es hacer equipo. Pero después de mensajes institucionales, Andrés, porque hay otra inquietud que sí quisiera que, aparte de la que vas a expresar, una importante sobre si desde la sociedad civil creen ustedes que debería haber una reforma constitucional para que haya mayor participación política directa de los discapacitados. Ese es un tema bastante interesante, pero veámoslo después de mensajes institucionales.
imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICETEX, tu punto de partida. Muy bien, regresamos a Ciudadanía y Democracia. Bueno, parte del cambio del chip es para nosotros los periodistas, ¿no? Manejar el lenguaje adecuado. Pues me lo dicen antes y después uno como que le queda personas con discapacidad, personas con discapacidad. Ofrezco disculpas. Andrés, usted tenía algo que decir como para interpelar y la inquietud de si debería haber una reforma frente a que personas con discapacidad tuvieran acceso directo a los cargos de elección popular por una suscripción especial o algo así. Bueno, no, quiero es como redondear lo que está diciendo Juan Pablo y lo que decía la representante Margarita, es tratar de hacer el vínculo entre lo político y lo ciudadano. Y eso lo encontramos en Cartagena y lo encontramos también en la Cámara de Representantes. ¿Qué se generó en Cartagena? Voluntad política por parte de la corporación pública, en este caso el Consejo, de que hiciera una revisión, actualización de la política pública, pero negociada con la alcaldía, acompañado por el Ministerio, por Presidencia de la República, para hacer mesas participativas en cada localidad para poder hacer, digamos, un diagnóstico, una reformulación a esa política pública y se convirtió en un proyecto de acuerdo, ¿sí? Voluntad política por parte de los corporados que en parte desconocían mucho de la realidad de la discapacidad en la ciudad. Eso logramos amarrarlo precisamente con un conversatorio con los representantes de la Cámara. Y la vocera de ese cabildo, fue los de Auri Munford, ella misma hizo una solicitud a los representantes de la Cámara de Bolívar de que pudieran desarchivar un proyecto de ley que se había presentado años atrás para poder beneficiar a los cuidadores, ¿sí? A las personas que acompañan a las personas con discapacidad. Otra vez, voluntad política por parte de los corporados, en este caso representantes a la Cámara. Eso se conecta, ¿sí? Pero no confundirlo con que eso tiene que representar algún rédito político electoral por parte de la población con discapacidad para los tomadores de decisiones. ¿Cómo tenemos que profundizar en generar participación política de la población con discapacidad? Al interior de los partidos políticos sí pienso que tiene que darse la discusión a mayor profundidad, porque independientemente de cuál sea el espectro ideológico, tiene que ¿Pero haber con una cabida. autorregulación o que Claro. sea con una reforma constitucional? Existe la ley 1475 y existe un mandato legal donde los partidos políticos tienen que distribuir por lo menos el 15% de sus recursos en inclusión de grupos subrepresentados. Ahí ya no podemos entrar a decirle, estos son los 6, 7, 8 grupos subrepresentados, incluirlos. Eso es también un tema ideológico y de plataforma del partido y de los preceptos del partido, pero hay que avanzar en eso. Y lo que hemos encontrado, tú lo mencionabas antes, hay muchos candidatos con discapacidad. El reto es que sean electos, al igual que pasa con los jóvenes, al igual que pasa con las mujeres, con los afrodescendientes. El indicador no puede ser, tengo 10.000 candidatos y quedan electos 5, ¿sí? Sino tengo 10.000 y qué porcentaje en realidad representativo
queda electo. Sí, lo que yo digo es que pongamos en el escenario de un candidato. Usted fue candidato al Senado de la República. Correcto. Es decir, no es lo mismo ahorita, por ejemplo, en estas semanas que faltan para la elección, en donde todo es agitado, donde un político, digamos que si no tiene esta condición, puede estar en 20 reuniones al día. O sea, imagínese la situación para una persona de estas que necesita un vehículo especial, un tratamiento especial. Si aquí tuvo problemas para poder acceder al Congreso de la República, imagínese para subirse una tarima. Entonces, yo lo que digo es, esa experiencia que usted vivió, Juan Pablo, como candidato al Senado de la República, hoy, candidatos a la Asamblea, a ediles, al Consejo Municipal, a alcaldías municipales que están en la misma condición, ¿cuál es? Para acceder a los... A la comunicación y para poder ir de un municipio a otro, para poder ir de un sitio a otro. Pero esa es la vida, o sea, de acuerdo, campaña, cuando uno está en campaña es especialmente pesado. Y vulnerable. Pero así es la vida también. O sea, una persona con discapacidad que no esté en campaña también tiene que montarse un bus y atravesar la ciudad y montarse a un tercer piso para trabajar, ¿No etcétera, es una condición etcétera. desigual? Y es la tecnología. Acuérdense que en el 2012 el presidente Uribe hizo toda su campaña por redes sociales, por Skype, porque por seguridad no podía desplazarse a los municipios. Es el uso de la tecnología y es conciencia ciudadana. Pues Juan Pablo citará gente a su sede, el teletrabajo. Es que hay muchas oportunidades que no sé si es que no somos conscientes de ellas o no las queremos ver. O los políticos que están en esas circunstancias quieren hacer la política tradicional. Pues sí, es que no, eso no tendría, pues uno tiene que salir al mundo que quiere cambiar, sí, y si en campaña yo puedo darme cuenta que, hombre, fui a tal reunión y allá falta una rampa, pues luego cuando sea el concejal o cuando sea el alcalde o cuando sea el gobernador, pues va a estar en una situación de poder donde puede poner esa rampa ahí. Sí, entonces, que se echen a la hueso. Hay una cosa que tú hablabas de modificar la Constitución. Yo pienso que ese es un tema muy delicado porque es que la Constitución es la carta de navegación de un país y uno no puede estar cambiando su carta de navegación porque hoy amanecí o porque hoy quiero o porque mañana quiero. No, tenemos las herramientas. Es simplemente darlas a conocer y enseñarle a la gente que las maneje. Vamos para el último corte de mensajes institucionales en Ciudadanía y Democracia y ya regresamos. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Cuando no se reconoce tu trabajo, es como si estuvieras mudo. El arte, como todos los trabajos, merece reconocimiento, valor y respeto. Los autores y artistas construimos escenarios de paz y cultura. Contribuye al crecimiento cultural de Colombia. No permitas que se silencie nuestro trabajo. El derecho de autor es el salario del creador. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Muy bien, vamos para el último bloque de Ciudadanía y Democracia. Doctor Juan Pablo, ¿cómo construir una conciencia de la que hablaba aquí la doctora Margarita, una conciencia de inclusión efectiva? Es decir,
es que más que la voluntad del alcalde, del gobernador, que dentro de los planes de desarrollo que van a tener los próximos mandatarios locales, se incluya también por mandato de la misma ciudadanía, inclusive de las personas que no somos discapacitados. ¿Cómo lograr esa, digamos, esa sinergia para que los colombianos comunes y corrientes digamos, hombre, sí es necesario? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Resulta que en Armenia, en la ciudad donde yo vivo, cambiaron las baldosas y la gente no sabía que era también que tenía un propósito para las personas ciegas, para que pudieran contar las baldosas y que eso tiene una norma internacional. Es decir, ¿cómo hacerle entender a la gente que no, es que el andén estaba bueno, ¿para qué lo cambiaron? Pues al final el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad, como cualquier movimiento de derecho civil, lo que busca es un cambio de cultura, ¿sí? Y estos cambios de cultura normalmente se pueden demorar generaciones. ¿Cuánto nos demoramos en aceptar que las mujeres podían tener cargos públicos, por ejemplo? Eso no se acostumbraba, las mujeres eran profesoras o enfermeras en los tiempos de mi abuela. Y dos generaciones después, pues hombre, tenemos una congresista, tenemos una canciller, tenemos una candidata a la alcaldía. La participación política en este momento de la historia de Colombia está ahorita en hombre, el Senado, es lo en la mismo. Cámara. Entonces, ¿cómo se logra? Es una combinación de diferentes cosas. Activismo de base, es decir, los mismos activistas con discapacidad que estén en las bases haciendo ruido por parte del Estado, que genere las políticas públicas necesarias y dejar que eso pues, se cocine en el tiempo también, para que cosas que las personas que no son de malos, sino que ignoran, como lo que mencionas tú de las canaletas para las personas ciegas, luego se convierta en cambiar lo que entendemos como normal. ¿Sí? Bien. Doctora Margarita. Yo estoy de acuerdo, pero pienso que tenemos que utilizar herramientas que históricamente han sido importantísimas en el tema de cambio de cultura, como es la publicidad. Pienso que al gobierno nacional le hace falta mucho ETL, doctor Juan Pablo. un tema de sensibilización, sí, un tema de sensibilización con todo esto y hacernos de todos modos más humanos, más patriotas, más conscientes del otro, porque es que los colombianos nos estamos olvidando de que el otro existe, con discapacidad, sin discapacidad, como sea, pero yo pienso que necesitamos una estrategia de sensibilización publicitaria a nivel de cultura en Colombia. Muy bien. Andrés. Yo sí quiero hacer una reflexión un poco más altruista y un poco más amplia. Me parece que en Colombia estamos desaprovechando un capital humano, un capital laboral, un capital educativo, académico, cultural, al invisibilizar a las personas con discapacidad y al pensar que simplemente pueden ser beneficiarios de programas sociales, pero que a partir de ellos no pueden salir precisamente esos enfoques diferenciales, me parece. Eso tiene de novedoso la propuesta del proyecto de ley del Centro Democrático de Discapacidad, y es que habla del tema de la importancia de la educación para las personas con discapacidad, de la facilitación de todos estos, de acceso a la educación, de la importancia del acceso al trabajo, la dignifica con el tema de las pensiones, la dignifica con el tema de investigación. No tenemos un departamento de investigación para tener mecanismos que mejoren las condiciones de las personas con discapacidad. Entonces, yo pienso que eso tiene de importante y de novedoso este nuevo proyecto de ley. O sea que nos acabó el tiempo, doctor Juan Pablo, una reflexión final. No, pues que estos cambios culturales solo se dan cuando todos los astros se alinean. Entonces, el gobierno tiene que trabajar con el Congreso, con la sociedad civil y sí, con los medios de comunicación. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Aquí tienen las puertas abiertas, doctor Juan Pablo, para cualquier campaña, para cualquier programa que quiera desarrollar en ese sentido, con mucho gusto. Bueno, ojo que yo me tomo eso en serio. No, en serio, se lo digo que soy el director del canal. Andrés. No, yo quiero traer una frase que se utilizó mucho en el Cabildo Abierto sobre discapacidad en Cartagena, y es que nada sobre nosotros sin nosotros, que es, digamos, la frase representativa a nivel internacional, y hay que incluir a las personas con discapacidad, sí o sí, en todas las esferas de la sociedad. Doctora Margarita. No, mi mensaje es básicamente a esa sociedad con discapacidad que es importante contar con la ayuda de todo el mundo, pero lo más importante es cada uno de nosotros empoderarnos y desde nuestra condición luchar por lo que queremos y sacar adelante a la gente que tenemos alrededor. Entonces, empoderémonos y para adelante.
Doctora Margarita, gracias. A ti. Andrés, como siempre, muy amable. Doctor Juan Pablo, Sí, gracias. gracias a Y ustedes. está en su casa, en serio. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy con Ciudadanía y Democracia. Hasta pronto.